Hola, mi nombre es Mixilay Rojas y hoy que estamos en el ámbito de las ciencias sociales en la asignatura de historia, vamos a hablar de la prehistoria. Muy bien, comencemos. ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria, recordemos que es ese tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos antecesores del Homo sapiens, es decir, del hombre de hoy en día, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. Esto sucedió hace 3.500, aproximadamente 3.500 millones de años antes de Cristo en el Oriente Próximo. Entonces, recordemos que es ese periodo transcurrido desde la aparición de nuestros primeros antecesores, que somos nosotros, el Homo sapiens, hasta la aparición de documentos escritos, que fue aproximadamente hace 3.500 millones de años. Estos son datos que son importantes de recordar, ¿sí? Durante este periodo, ¿qué vamos a ver? Bueno, durante este periodo vemos cómo el hombre pasa de vivir en cavernas, que aquí lo vemos en nuestra pantalla, a contemplar la aparición de sociedades mucho más complejas que dieron lugar a esas primeras civilizaciones y estados. Todo esto cuando ocurrió en más de 2,5 millones de años. ¿Sí? Entonces vemos en este periodo, en todo este proceso, cómo el hombre pasó de vivir en esas cavernas a contemplar esas primeras civilizaciones, cómo se fueron creando estas primeras civilizaciones. La prehistoria normalmente los historiadores la suelen dividir en dos periodos. Tenemos lo que es la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra hay tres periodos importantes, como son el paleolítico, el mesolítico, que es una época de transición entre el paleolítico y el neolítico, y luego viene el neolítico. En la prehistoria, el periodo más largo ha sido el paleolítico. Si vemos, pues es lo que ocupa, digamos, casi que entre el 80 y el 90% de todo lo que es la prehistoria. Dentro del paleolítico, podemos ver que es donde conocemos la existencia del ser humano, ¿no? De ese hombre. Y cuando decimos hombre, ¿a qué nos referimos? No nos referimos al hombre actual, a nosotros como tal, nos referimos a nuestros antepasados del género Homo, ¿sí? Dentro del paleolítico vemos que tenemos este paleolítico medio que fue hace 127.000 años aproximadamente y el paleolítico superior que es el que está antes del mesolítico. Durante esta época, ¿qué sucede? Durante el paleolítico, ¿qué podemos destacar que es importante y que deberíamos recordar nosotros? Pues aquí en esta época el hombre aprende a tallar utensilios, pequeños utensilios, de piedra de hueso, de asta de animal. También hay evidencias de que aprende a controlar el fuego como tal. Y por eso les pongo acá este inciso que es importante. Controlar el fuego es el mayor avance, pudiésemos decir, junto a la escritura. Porque a partir de que logra controlar el fuego, pues es que vienen estos avances, ¿no? Es que comienza como que a avanzar la sociedad. Entonces recordemos cómo está dividida la prehistoria en lo que es la edad de piedra, que comprende lo que es el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, y luego viene la edad de los metales. ¿Sí? Tenemos edad de piedra y edad de los metales. Bueno, entre la edad de piedra y la edad de los metales tenemos estos dos periodos que es el mesolítico y el neolítico. Recordar que en esta época es cuando pues vemos el periodo más largo de la existencia del ser humano, de ese humano, no el actual como somos nosotros, sino de nuestros antepasados, y es ahí cuando ellos comienzan a tallar utensilios, a controlar el fuego, que es ese importante avance junto al de pues, la escritura. En esta época, en la época de la prehistoria, el hombre vivía al aire libre, ¿no? Vivía o al aire libre en la naturaleza o en cavernas. ¿Se alimentaba de qué? Bueno, se alimentaba de frutos, de la caza de animales, de vegetales. Vemos que estamos ahora
¿no? Que ha ido evolucionando con el control del fuego y vemos que estamos ahora ante una sociedad cazadora y recolectora. Y aunque podían vivir, digamos así, en cuevas largas temporadas, era importante que se pudiesen trasladar a lugares con más comida si querían subsistir. Entonces, para poder subsistir debían moverse a aquellas zonas en donde abundase la comida, en donde pudiese cazar, en donde pudiese haber otro tipo de alimentos. Por lo que podemos decir que el hombre era nómada, ¿no? ¿Por qué? Porque se iba trasladando, no aún no era un hombre sedentario, que es donde más adelante vamos a mirar. Entonces, en esta época el hombre era nómada. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que buscar el subsistir, ¿no? El poderse alimentar. Entonces, como decimos, podían vivir en la naturaleza o en cavernas. Era una sociedad cazadora y recolectora. Y aunque podían vivir largas temporadas en una caverna, también es cierto que tenían que trasladar pues, a zonas en donde pudiesen ellos conseguir alimentos y así poder subsistir. ¿Cómo aparece, cómo es la aparición del primer Homo sapiens o el primer ser humano moderno, este ser humano como el que somos nosotros? Según los expertos, lo sitúan en África y es llamada Eva mitocondrial. De aquí, según la historia, habría surgido toda la humanidad. ¿Qué es la Eva mitocondrial? Pues la Eva mitocondrial habría sido una mujer africana que en la evolución humana correspondería al ancestro femenino, a nuestro ancestro femenino, que poseía las mitocondrias de las que descienden toda las mitocondrias de la población humana actual. Por ello, si seguimos una línea genealógica, es decir, un árbol genealógico por vía materna de cada persona de toda la humanidad, pues la Eva mitocondrial correspondería a un único antepasado que tendríamos femenino de la que diverge toda la población actual del Homo sapiens o los seres humanos. ¿Sí? Entonces, de ahí vendría o de ahí surgiría toda la humanidad. El Homo sapiens, ¿qué hizo? Bueno, acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por eso es que todos somos diferentes. Un ejemplo de ello es que el hombre cuando el Homo llegó a Europa convivió con el hombre neandertal. Entonces, ahí es cuando podemos ver que cuando surge la humanidad, pues cuando hay esa colonización de la Tierra, vamos a ver que todos somos diferentes, que hay diferentes especies del género. El hombre, como veníamos hablando o como lo dijimos anteriormente, era nómada, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque se tenía que ir trasladando para buscar su subsistencia. Pero, ¿qué pasó? Todo comenzó a cambiar con la llamada revolución neolítica. El clima de la Tierra comenzó a cambiar con el aumento de la temperatura en el año 10.000 a.C. ¿Qué produjo esto? Pues que ese deshielo dificultó la recogida de vegetales. Al disminuir esta recogida de alimentos, también disminuyó la caza y se extinguió toda la megafauna de este periodo. Mamuts, dientes de sable, megaterios, animales con los que se alimentaba la población. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este punto estuvimos ante el fin de la última glaciación. En ese momento en el que ese deshielo lo que hizo fue, pues, traer, digamos, miseria en ese momento, pero ¿qué hizo? Que viniera la transformación, en el que tenían que adaptarse luego a lo que tenían, ¿no? Entonces ahí con esta transformación, pues es cuando vamos a ver luego cómo comienza a subsistir el hombre. Entonces recordar que con la revolución, ¿qué es la revolución neolítica? Pues fue ese proceso en el que el hombre que aún era nómada tuvo que cambiar
¿Por qué? Bueno, porque con la revolución neolítica, bueno, aumentó la temperatura como les comenté, el deshielo dificultó la recogida de vegetales, esto hizo que disminuyera también la caza, el deshielo, hubo la extinción de pues las especies, la megafauna que había en ese sentido y pudiésemos decir que ese periodo fue esa última glaciación. Pero ¿qué hizo esto? Bueno, que el hombre se transformara, que eso no lo detuviera, no desaparecimos, sino más bien hubo esa transformación. La revolución neolítica fue una transformación radical. El hombre pasa de ser nómada a ser sedentario. En cuanto al modo de vivir, eso pasa de ser nómada a sedentaria. ¿Por qué? Porque el hombre desarrolla una industria de herramientas más sofisticadas, crea herramientas más sofisticadas, la piedra se pulimenta, se distingue mucho del paleolítico, ¿no? Ya que entraríamos a lo que es la edad de los metales, que era mucho menos refinada en el paleolítico, pero la verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Bueno, porque se tuvieron que adaptar a lo que había. ¿Cómo apareció la agricultura y la ganadería? ¿Cómo aparece? Bueno, el hombre se tuvo que conformar con eso poco que la naturaleza le ofrecía. Lo que le ofrecía el ecosistema. Entonces, ¿qué había en ese momento? Ya no tenían esa megafauna. ¿Qué conseguían ahora? Bueno, cabras, conejos, jabalíes. Muchas zonas de la tierra se convirtieron en zonas desérticas, se volvieron desérticas. El hombre se instaló en cuencas de ríos que fueran fértiles. ¿Cuáles ríos? El Tigris, el Nilo, el Éufrates, y esto es lo que se denomina como creciente fértil. ¿Por qué se instalaron en estas cuencas de los ríos? Bueno, porque era la manera también de poder ellos subsistir, de que aquí iba a haber fertilidad, ¿no? Se iba a poder sembrar, se iba a poder cosechar. Entonces ahí es cuando comienza la agricultura. Es aquí donde empieza esa neolitización en la tierra conocida como este creciente fértil. ¿Por qué? Bueno, se le llama creciente fértil porque tiene la forma de media luna. Eh, Obviamente este cambio no se produjo ni de igual manera en todos los lugares, no ocasionó el abandono pues, de anteriores formas de vida y tampoco se produjo de forma rápida. Fue todo fue evolucionando pues de una manera diferente en cada lugar. ¿No? No podemos decir que en todos los lugares del planeta fueron evolucionando de la misma manera. Y eso lo vemos aún hoy en día, ¿no? Hay sociedades que evolucionan más rápido que otras, que van más adelantadas, otras que no. Pues lo mismo sucedió en ese momento. La domesticación de animales se produce también en esta época, menos la del perro que ya había sucedido hace unos 20.000 años antes de Cristo. ¿Qué hace el hombre? Aprende a domesticar también o aprende a trabajar lo que son las especies vegetales, a controlar las cosechas. ¿De qué son los primeros cultivos? Son de cebada, de trigo, de leguminosas, como pues el guisante, la lenteja, los garbanzos. ¿Qué permitió esto? Bueno, permitió al hombre producir sus propios alimentos y no tener que ir tras ellos. Es decir, su alimentación no se basaba únicamente en la caza, sino que se basaba en qué? En la agricultura. Entonces no todo el tiempo tenía que ir tras esos animales para cazar. ¿Y eso qué logró con eso? ¿O en qué se transformó eso? En que ya no era un nómada, sino que era sedentario. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar esa cosecha que tenía. ¿No? No se podían, ahora después que habían sembrado, irse y cuando ya la cosecha estuviese lista, ¿quién le va a cuidar? Entonces, pues, esto es lo que hizo que el hombre pasara de ser nómada a ser sedentario. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tiene que cambiar su lugar de residencia, solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho, es decir, no en todos los lugares el hombre se podía quedar a vivir durante todo el año, no.
sino que dependiendo de la zona en donde se hubiesen ubicado y en donde estuviesen trabajando y viviendo, pues la sedentarización sí se daba. Estos primeros agricultores que crearon, pues crearon ese sentido de la propiedad. Se agruparon en poblados, trabajaban y se agrupaban en poblados. ¿Cuáles poblados podemos recordar o cuáles poblados podemos citar importantes de esta época? Tenemos Cataluyuk de Anatolia, Jericó en Palestina, Tel Mureybek en Siria. Estos poblados comienzan ¿a qué? A tener excedentes de alimentos. Estos alimentos sí es cierto que se pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas. Pero todo podía cambiar si no llovía o si los vecinos les robaban pues esas cosechas que ya tenían. Entonces, todo esto se tenía que cuidar, tenían que organizarse, se volvieron una sociedad más organizada para pues cuidar esa producción alimentaria que tenían ellos. Y si bien es cierto, como les digo, si la cosecha era buena, pues eso les daba la oportunidad de almacenar esos alimentos para tener unas reservas, pero también todo iba a depender tanto del clima como de quienes teníamos a nuestro alrededor. Puede ser que el del poblado cercano no les iba tan bien, la tierra no era tan fértil como la de nosotros, entonces, ¿qué iba a pasar? Si la de ellos no era tan fértil como la de estos, pues iban a venir a robar esos alimentos para ellos poder subsistir. Pero bueno, es aquí donde nace ese sentido de la propiedad, donde nace esos poblados en donde crece el comercio, ¿no? Porque ya están como una sociedad mucho más organizada. Este comercio, ¿qué pasa? Bueno, con esta organización surge, pues, este comercio, se jerarquiza la sociedad, es decir, ya hay clases sociales, ya es cuando comienzan a haber clases sociales, necesitan estar protegidos, pues nacen los ejércitos, se fundan civilizaciones como los sumerios, los babilonios, los acadios y los asirios, y la manera en la de que puedan escribir o tener esa historia o su historia en piedra fue con la escritura cuneiforme a base de pictogramas. ¿Para qué? Bueno, porque ahí era en donde ellos se comunicaban ya, ahí pasa nace esta escritura cuneiforme a base de pictogramas que se grababa con punzón en tablas de arcilla y que después se cosía. Se cosían para que, bueno, para que quedaran esas tablas y ahí, de ahí ellos necesitaban dejar plasmar su historia, es lo que quiero decir. En este momento, al nacer esa escritura cuneiforme, se empieza a plasmar esa historia. Y ahí ellos empiezan a grabar todo, transacciones, lo que se hacía, lo que no se vendía. Entonces ya era una sociedad más organizada. Esto sucedió aproximadamente en el año 3500 a.C. y fue en este periodo cuando ese ser prehistórico comienza a escribir lo que sería la historia, ¿sí? Con este avance en la escritura y con el hecho de plasmar cada etapa, cada época de esa vida. Entonces ahí ya ellos comienzan a escribir la historia a partir de cuando ya comienzan a ser una civilización como tal, cuando se organizaron, cuando surgió el comercio, cuando la sociedad necesitó jerarquizarse. ¿Para qué? Bueno, porque había quienes sabían cómo organizar y quienes tenían que ser los organizados. Nacieron los ejércitos y fue cuando nacieron estas nuevas civilizaciones. Entonces aquí finalizaría esa prehistoria y ya es cuando luego empieza a nacer lo que sería la historia como tal. ¿Sí? Esto ha sido toda la clase por el día de hoy.
Es importante que vean esos puntos específicos que tienen en la presentación. Esta presentación yo se las cuelgo debajo de la clase. Lo van a ver, va a decir presentación clase online. Ténganla, mírenla, porque ahí tienen esos datos importantes para recordar. ¿De acuerdo? Hasta luego.